Mucho gusto, mi nombre es Marco Monserrate, gerente general de Testec de Ecuador. El día de hoy les doy la bienvenida a este webinar relacionado a radiografía computarizada y digital. Yo estoy conversando el día de hoy en representación del grupo Testec, grupo multinacional con operación en Venezuela, Colombia, Estados Unidos y Ecuador, y con más de 30 años de experiencia en el suministro de soluciones tecnológicas. Nosotros, bueno, como les he venido comentando, tuvimos esta iniciativa de desarrollar el programa Editing House en colaboración con Oxen de México para brindarles información actualizada sobre ensayos no destructivos en diferentes temas, sobre soluciones, sobre normas, sobre prácticas recomendadas, en fin, de manera muy general, cada semana estamos brindando un webinar diferente con la intención simplemente de, bueno, darles información, que se mantengan actualizados con todas estas novedades que hay en esta industria tan bonita. Y bueno, simplemente agradecerles nuevamente por su participación. Le voy a dar la palabra al ingeniero Eduardo García para que comente un poco sobre Oxent, lo que hacen, y posteriormente iniciaría el ingeniero Marcelino con su presentación del día de hoy sobre radiografía computarizada. Muchas gracias a todos y espero que disfruten este webinar. Sí, muchas gracias, Marco. Hola, buenas tardes. Soy Eduardo García de OCEN, que aquí en colaboración con Grupo Testec, pues vamos de la mano llevando esta parte de los webinars. Bien, OCEN nos encargamos de realizar procedimientos, de dar cursos, dar capacitaciones, elaboración de procedimientos, más que nada en cuanto a prácticas recomendadas, en cuanto a los ensayos no destructivos. Y bien, parte de la información que quería darle en este momento es la apertura de nuestros cursos semipresenciales, es decir, con esto de la pandemia se nos ha logrado, bueno, abrir a muchos estas nuevas formas de llegar a más lugares de manera virtual. Entonces, darnos la apertura para esta presentación en cuanto a los cursos semipresenciales. ¿De qué consta? Pues básicamente dar esa capacitación de manera virtual y posteriormente, como es importante, darle pauta a lo que es la práctica, a ver cómo ustedes desarrollan, cómo llevan a cabo, ¿sí?, esta parte de los ensayos no destructivos. Pues bien, vamos a darle inicio a esto. Nos toca con el ingeniero Marcelino platicar acerca un poquito de lo que es radiografía computarizada, radiografía digital. Entonces, muchas gracias, ingeniero Marcelino. Un momento, por favor. El ingeniero Marcelino creo que tiene problemitas. Denos un segundito, por favor. Vamos a revisar qué pasa con el ingeniero Marcelino. Ok, ¿me escuchan ya? Perfecto, Bueno, queda muy bien. Perfecto. Gracias, una disculpa. Estamos reiniciando, por aquí hubo un fallo de energía eléctrica y estamos reiniciando todo el sistema de cómputos. Nuevamente, un gusto saludarle. Gracias por su atención. Gracias por estar pendientes y esperamos poder contribuir un poquito más a todo este asunto apasionante de los ensayos no destructivos. Y con todo el emergimiento, en webinars pasados hablamos de otras tecnologías emergentes y todo este tipo de tecnologías tiene que ver con el procesamiento digital. Gracias al procesamiento digital, con estas condiciones que a nivel mundial nos han impactado, es como podemos acercarnos mediante estas tecnologías, que no es otra cosa
más que el procesamiento de señales de tipo analógica. Con la radiografía tradicional pasa, con la radiografía industrial, hablando de una forma global como lo maneja ASNT, o bien todo lo que es la radiografía digital como de en otra forma lo manejan algunos esquemas europeos, vamos a iniciar. Hay una tendencia con esto del emergimiento de las tecnologías digitales a un malentendimiento en cuanto a los requisitos de entrenamiento y capacitación. Como la radiografía de película, la radiografía tradicional viene ahí desde principios del siglo XX, el siglo pasado, y hasta nuestras fechas sigue siendo una de las tecnologías que más popularidad, porque en su momento era la única tecnología que daba un registro permanente. Se ha ido con este procesamiento digital, se ha ido malinterpretando algunos requisitos en cuestión del entrenamiento. Obviamente, como todos los que estamos involucrados en este medio, y si usted nos escucha y es la primera vez y tal vez entró por curiosidad, los ensayos no destructivos tienen amplio espectro de aplicación, pero todo lo que se hace desde el entrenamiento, las técnicas, metodologías, procedimientos, están basados en documentos que tratan de homologar el desempeño, desarrollo y obtención de estas tecnologías, y la radiografía no es la excepción. Con el emergimiento de la tecnología digital han surgido muchas inquietudes. Hay gente muy experimentada en la radiografía tradicional de película, y cuando se hace una migración a la parte digital, se puede caer en el error, como tenemos mucha experiencia observando películas tradicionales, con este desarrollo de la tecnología, que ya casi todo mundo traemos una cámara, un micrófono, un dispositivo multimedia. Lo que hace unos 20 años era un sueño, ahora es una realidad. Pero por esa familiaridad que tenemos con los dispositivos, con los digitales, con el emergimiento de videos, diferentes formatos, pareciera que sería muy fácil migrar a las tecnologías digitales en cuanto a la radiografía, y hemos observado que se han incurrido en algunas faltas de precisión con respecto a requisitos de entrenamiento, y para ello solamente tendríamos una breve semblanza de cuáles son las tecnologías digitales, qué es la cuestión de digital, de dónde nace y por qué la importancia. Cabe señalar que para todos los métodos de radiografía, hasta desde lo que es la fuente radiográfica, sea rayos X, sea por rayos gamma o inclusive por neutrones, hasta la parte posterior del objeto, todas las tecnologías emplean los mismos principios físicos. El único problema, o mejor dicho, la innovación, facilidades, pero con ciertas características que vamos a considerar, es a partir del medio de registro. Quienes hemos tomado, visto o contratado alguna ocasión una radiografía, estamos muy familiarizados con la observación de una imagen por medio de un iluminador y la observación de diferentes tonalidades entre claros, oscuros, colores blancos, colores grises. Van a perfilar la parte interna de la imagen, pero una vez que se pasa de ese registro tradicional y las técnicas que en su momento fueron avanzadas o emergieron de este tipo, al migrar a la tecnología digital, hay algunas consideraciones adicionales que tienen que tomarse en cuenta al momento por el entrenamiento, para la capacitación, requisitos adicionales que se tiene nuevamente. Entre ellos vamos a empezar sin tanto
para empezar, ¿qué son y cuáles son las tecnologías digitales aplicadas a la radiografía digital? Entonces, vamos a empezar. La radiografía digital difiere de la radiografía convencional con película por el uso de un detector que restaura una imagen digitalizada sin recurrir a procesos de revelación química, que es la parte de la radiografía tradicional. Y este proceso de digitalización en el que estamos tan familiarizados, perdónenme por el trabalenguas, pero muchas veces perdemos de vista cómo sucede el hecho de actualmente inclusive las señales de video en los dispositivos de entretenimiento, sea la televisión comercial, sea en los equipos de cómputo o ahora lo que está el streaming, no hubiera sido posible si no hubiera sido, se hubiera desarrollado la capacidad de convertir imágenes o señales, lo que llamábamos analógicas, a un formato digital, y esa la ayuda o ese avance tecnológico que nos permite inclusive estas conexiones a una distancia, el compartir datos, compartir imágenes, compartir videos, sin ese procesamiento de señales analógicas a un proceso de digitalización. Entonces, la imagen en una radiografía digital contiene información relativa a la atenuación de un haz de fuentes de rayos X o una fuente de rayos gamma, y a diferencia de la película de radiográfica tradicional, que estos rayos X o rayos gamma impactaban una solución de bromuro de plata, y dependiendo la dosis de esas radiaciones penetrantes, era el reactivo con los químicos, de tal manera que se obtenía un mayor o menor reacción, que una vez que se formaba la imagen latente, se lleva el proceso de revelado, nos da las diferentes tonalidades de grises. Con el emergimiento de las tecnologías digitales, tenemos dos formaciones de imágenes. Dependiendo de la tecnología, tenemos doble conversión de esa radiación penetrante, radiación ionizante, dependiendo de la tecnología, por la tecnología computarizada, que ocupa un paso intermedio para convertirlo a una imagen a base de puntos de píxeles, o en medio de la radiografía digital, a partir de las DDAs, tenemos una doble conversión a píxeles, y entonces ahí emergen y empiezan las diferentes características. Y tenemos lo que vemos a la izquierda, es una imagen digital, que esos números que ven en cada cuadrícula es un valor que, mediante un procesamiento del que vamos a estar platicando, algunos de ustedes seguramente ya están familiarizados mucho más que un servidor con las tecnologías digitales. Simple y sencillamente es el valor que tiene ahí cada cuadrito en la imagen del lado izquierdo, de tonalidades de grises, que al ser convertidos a una pantalla que pudiera dar esa profundidad de tonos de grises, tenemos el lado derecho, lo que vendría siendo la reconstrucción de una imagen analógica basada en dos puntos importantes: la separación o la cantidad de número de píxeles que hay en esa imagen, y la profundidad en colores de grises. Entonces, las tecnologías, ¿en qué basan su diferencia? En la forma en que cómo interactúan con la radiación X o con la radiación gamma, y por medio de su procesamiento pueden transmitir esas radiaciones fotónicas. Es decir, hay que recordar que la radiación ionizante, la radiación electromagnética, la tratamos de dos aspectos: desde el aspecto electromagnético, con las propiedades que el tipo de onda tiene, pero también como fotones de energías. Y entonces, en ese tipo, el procesamiento de estas dos
dos cuestiones nos permiten un procesamiento. Entonces, los diferentes sensores digitales que existen en la industria y en los que se han desarrollado para poder transmitirse de manera comercial, van entre decenas de kiloelectronvolts y varios megaelectronvolts. Como todos lo sabemos, la radiografía digital presenta numerosas ventajas, un mayor rango dinámico. ¿Qué es el mayor rango dinámico? La latitud en escalas de grises que en lo que es el desempeño en la película radiográfica tradicional es un comportamiento logarítmico por el mayor rango dinámico que tiene al ser procesadas estas imágenes obtenidas mediante una forma analógica y posteriormente al ser digitalizadas adquieren mayores rangos de gris y tienen una respuesta muy lineal. Entonces hay un parámetro interactivo que establece los dispositivos de examen. Otra de las características, ¿cuál es este parámetro interactivo? Puede ser una pantalla, un tubo fotomultiplicador, un archivo CSD que transforma y de una manera instantánea convierte a una imagen, por lo cual tenemos una disponibilidad casi inmediata de la imagen, a menos como en el caso de la radiografía computarizada, que hay un interpaso de convertir la radiación en una luz azul y posteriormente mediante un lector convertirla con otra longitud de onda, donde se hace la conversión analógica digital. Vamos a ver un diagramita más adelante y finalmente la transformación. Las operaciones de post-tratamiento de imagen sobre las imágenes para mejorar su calidad. Hoy cualquiera de nosotros que quiera parecer más guapo ahí en cualquiera de las redes sociales no tiene que hacer más que adquirir un software de mejoramiento de imagen, y aunque muchos hacen milagros cuando la imagen es real, algunos nos llevamos ciertas decepciones, ¿verdad? Esta ventaja sobre la radiografía digital también se da, solamente que no debemos olvidar que independientemente de las facilidades que tengamos sobre estas operaciones de postprocesamiento, las facilidades que nos da, no se puede olvidar que nada sustituye a un buen arreglo radiográfico, a un buen arreglo geométrico. Que tengamos facilidad de modificar, variar los ángulos, variar las tonalidades, incluso positivarlas, no elimina que un buen técnico olvide los principios y la importancia de los principios que nos han mantenido de la radiografía tradicional de un buen arreglo radiográfico. La otra ventaja, lo que estamos platicando y hemos venido, la facilidad de comunicarla, la disponibilidad y el intercambio de imágenes en estaciones locales o remotas, aún inspecciones remotas en tiempo real, son de las facilidades que esta tecnología digital ofrece. Y es por ello que implica para nosotros los técnicos en ensayos no destructivos sumergirnos en tecnologías que hasta hace algunos años solamente estaban limitadas para unos expertos en el procesamiento de imágenes. Entonces, solamente como una breve semblanza para ir un poquillo de dónde nace esta cuestión de la tecnología digital, hay que recordar que mucho del desarrollo en la tecnología, hablando en ultrasonido y en radiografía, lo que son las tecnologías de última generación, en el barrido sectorial para ultrasonido, en la tecnología de arreglo de fases, en el caso de la radiografía digital, el procesamiento digital de imágenes, empezó su desarrollo en las aplicaciones médicas y solamente es una pequeña semblanza. Los primeros intentos de ir más allá de las imágenes radiográficas comenzaron con el uso de intensificadores de imagen, principalmente de aplicaciones médicas que posteriormente, y por ahí algunos documentos de quienes
han sido líderes y pioneros en estas tecnologías digitales. Dicen que la radiografía fue de los últimos en migrar a la cuestión digitales. Entonces, ¿cuál era el primero? Las tecnologías, lo que era un tubo de imagen, que era un fotocátodo, ya sea de un material alcalino o metálico, efectuaba la conversión electrón-fotón, que quiere decir recibía la cantidad de energía y dependiendo de esa cantidad de energía la transforma en una señal eléctrica. Ciertos tubos de aplicación médica tenían una pantalla brillante en la parte delantera del fotocátodo, lo que se conocía como un método trialcalino. Entonces, de ahí surgieron, desarrollándole de ahí siguieron desarrollándose los siguientes detectores y el siguiente fue el tubo electrónico o los microcanales. En este caso amplifican la imagen secundaria transportada por los fotoelectrones emitidos con una ganancia electrónica de algunos 103% de las imágenes que se tenían. Finalmente, la imagen con los fotoelectrones amplificados se enfocaban en una pantalla fluorescente para ser convertida en una imagen visible grabada en una película o en una pantalla de televisión. Y esos eran los grandes avances tecnológicos de migrar de una película radiográfica a una pantalla de video. Con esa tecnología ha ido avanzando rápidamente y para este tiempo se han desarrollado nuevas tecnologías aún más exitosas, principalmente basadas en elementos centelladores o cintilantes o básicamente los semiconductores, que son los elementos electrónicos que han permitido la nanotecnología, la disminución de algunas características, el obtener equipos de cómputo extremadamente rápidos y obviamente el objeto de nuestro webinar. Estos son algunos de los dispositivos que han sido desarrollados para migrar de la parte tecnológica de la película tradicional a la parte de digitalización. Este es un intensificador de imagen. Este es otro dispositivo que es un centellador con un dispositivo CCD, que es un dispositivo CCD, es un dispositivo de carga acoplada que fueron de los primeros dispositivos que permitieron tener unas microcámaras y por eso tal vez nosotros estamos tan familiarizados con ellos que perdemos de vista que cada vez que tenemos un celular tenemos más de un dispositivo CCD actualmente. Y es lo que permite la transformación de luz en señales eléctricas y obviamente su procesamiento. Tenemos el detector tipo panel plano con dos tipos de ajuste, la conversión directa y la conversión indirecta. Tenemos los detectores de arreglo lineal, son los mismos detectores anteriores, solamente el arreglo para la detección es diferente. Y tenemos la placa fotoestimulable y el lector, lo que han dado origen a la diversidad. Estos detectores combinados con las tecnologías de procesamiento de imagen, la elaboración de software de reconstrucción y todo ello ha permitido el desarrollo de las tecnologías que actualmente disponemos en la industria. Solamente es un gráfico. Algunos documentos, sobre todo europeos, han decidido catalogar a las tecnologías digitales por familias en este lado, en la parte norteamericana y por parte de la Asociación Americana de Ensayos No Destructivos, la ASNT, solamente ha tomado la decisión de establecer 4 tecnologías en las que se requiere, 3 tecnologías digitales en las que se requiere entrenamiento, calificación y certificación.
Una breve semblanza de los 5 detectores que vimos anteriormente, los intensificadores de imagen, donde una pantalla de centelleo seguido de amplificador se acopla a una cámara, lo que permite la obtención de la imagen digital. Las pantallas de centelleos es la segunda imagen que vimos. Yo creo que hubiera sido más ilustrativo ponerlo el gráfico de la descripción. Una disculpa por la falta de sensibilidad al presentarlas. El segundo detector que vimos, voy a regresarme para que veamos más o menos de qué estamos hablando. Este es de dispositivo. Acoplaba a un CCD. ¿Cuál es el detalle? Que no amplificaba la imagen. Los detectores lineales, los paneles y las pantallas planas pixelarias asocian una capa de material centellante directamente en el contacto de fotodiodos implantados en un sustrato de silicio amorfo. Ahí está, en este caso es alfa silicio, en el caso de las pantallas planas. Los detectores lineales y pantallas planas de píxeles se implementan directamente en un sustrato semiconductor de selenio que realiza una conversión directa de los fotones X en una señal. Y una de las tecnologías más similares, que más se asemejan, que son las placas de fósforo. Estas placas de fósforo forman una imagen latente gracias al fenómeno de luminiscencia fotoestimulable, es decir, forman una imagen latente. Posteriormente, esta imagen latente, por medio de un escáner, ahora vamos a describir un poquito este proceso rápidamente, para que por medio de un proceso de revelado, por llamarlo así, que no es otra cosa más que una lectura óptica de una pantalla en un escáner, y nos genera ya la imagen en un monitor. De ese tipo de sensores, detectores digitales, se han desarrollado muchas tecnologías. Está el predecesor de lo que es la tecnología digital, es lo que en su momento sigue siendo una tecnología, aunque está siendo desplazada por las bondades del procesamiento digital de imagen, pero el precedente de estas tecnologías digitales fue la radioscopía, y todavía hasta hace unos años formaba parte del cuerpo de conocimiento para la certificación como nivel 3 por la ASNT, para nivel 3. Actualmente, aunque se tiene un buen banco de preguntas de radioscopía, está siendo migradas por las tecnologías digitales. Entonces, de todo el entorno que existe, solamente vamos a mencionar algunas. ¿Y por qué nos vamos a enfocar a la radiografía computarizada y a la radiografía digital? Porque son los que han tenido una mayor difusión y una mayor penetración en el mercado de los ensayos no destructivos por las facilidades que cada una de ellas otorga. Sin embargo, es importante conocer las diferencias, los alcances, las limitaciones, sobre todo para no incurrir en la falta que mucha gente, que en un gran amplio sector industrial se ha estado teniendo. Nos han solicitado el hecho de dedicarnos al entrenamiento, por eso nos hemos podido dar cuenta de la falta de conocimiento en cuanto a requisitos de entrenamiento que se requiere. Muchas veces dicen, ya tengo 20 años haciendo radiografía tradicional y acabamos de comprar un sistema digital. Lo que nos ha pasado con algunas personas, algunos clientes inclusive, que solicitan el servicio, el hecho de que tengan 20 años de experiencia, que es muy bueno y para nada despreciable, y no quiero ser malentendido, pero muchas veces piensan que al comprar un equipo digital solamente se tiene un entrenamiento de lo que es el equipo digital.
Sin embargo, como vamos a ver, y es el objeto central de este webinar, ir un poquito más allá de los requisitos de entrenamiento que el sector industrial está requiriendo. Si hablamos de los años 96, donde surge la Internet, donde empieza la velocidad de procesamientos de equipos de cómputo, donde empieza el desarrollo de la telefonía celular, hasta antes de esa época era un sueño y era un lujo para quienes nos dedicábamos a hacer inspecciones tener una cámara digital para tomar un registro inmediato de las inspecciones visuales que estábamos teniendo, y con todo y eso tomábamos imágenes. No éramos fotógrafos expertos, tomábamos como mejor nos parecía, y muy poca o una instrucción extremadamente básica en la toma de imágenes teníamos, y a pesar de ello teníamos muy buenos resultados. Con la migración a la radiografía digital, hay situaciones muy importantes que tenemos que considerar. De los sensores que vimos anteriormente y las tecnologías en radiografía, existen básicamente, me voy a avanzar a la clasificación que la Sociedad Americana de Ensayos No Destructivos, ASNT, por su amplia aceptación y conocimiento a nivel mundial, maneja. No es lo único, de hecho, hay ciertas diferencias en cuanto a la instrucción estructurada de estas tecnologías entre los esquemas europeos y el esquema basado en la ASNT, mediante lo establecido en sus documentos que publica, que es la práctica recomendada ASNT TC1A, la norma ASNT CP 189, y los temarios que emanan que se mencionan en ambos documentos, que es la norma ANSI ASNT CP 105. A diferencia del esquema europeo, se tienen otras tecnologías, se consideran tecnologías que ASNT considera como parte de un tronco común. El esquema europeo lo considera de formas diferentes, pero en lo que han convergido ambos es precisamente en la radiografía computarizada y la radiografía digital. Todavía el esquema ISO 9712 mantiene vigente el esquema de radioscopía y lo mantiene como un esquema aparte de lo que es la radiografía tradicional y lo que es la radiografía digital, aunque existen las técnicas. La tomografía computarizada para el esquema europeo o el esquema basado bajo ISO 9712 lo considera como una técnica avanzada de la radiografía digital con sus temarios específicos para los 3 niveles. Solamente esto para hablar una semblanza de las tecnologías emergentes. Dentro del esquema norteamericano, la práctica recomendada es NTTC1A y la norma ANSI ASNT CP 189, en lo que es el método de radiografía, considera estas tecnologías. Lo que es la radiografía industrial, como lo conocemos, a base de película con sus siglas RT, la radiografía computarizada para hacer una diferencia de la radiografía digital como la concibe el esquema norteamericano, y la tomografía computarizada. El esquema europeo engloba todas estas tecnologías dentro de lo que llama la radiografía digital, y a cada una de las diferentes técnicas que estamos viendo en la pantalla forman parte del entorno de la radiografía digital, y a lo que el esquema TC1A maneja como radiografía digital, el esquema europeo lo maneja como radiografía directa o radiografía en tiempo real. Entonces, simple y sencillamente, formas diferentes de clasificar, y obviamente con ello van los diferentes requisitos de entrenamiento para estas tecnologías.
De estas 4 tecnologías, solamente vamos a revisar las 2 objetos del webinar, aunque ahí está la parte de la tomografía computarizada, que requiere un conocimiento en la parte del procesamiento de imágenes un poquito más complejo que las 2 tecnologías que vamos a estar platicando el día de hoy. Entonces ahí tenemos las 4 tecnologías nuevamente por fines de cercanía, por fines para enfocarnos en las tecnologías, vamos a estar manejando por el esquema norteamericano. No tenemos nada con el europeo, simple y sencillamente, tanto en el esquema europeo como el norteamericano, estas 2 tecnologías, la radiografía digital a base de DDAs o la tecnología de radiografía computarizada a base de placas fotoestimulables, ambos las mantienen y mantienen una línea muy similar en cuanto a requisitos de entrenamiento, temarios y todo lo que como técnicos necesitamos comprender. Entonces, ¿cuál es el reto para los técnicos con respecto a la radiografía digital? Como mencionaba, desde la fuente de radiación hasta la parte posterior, es decir, cuando ya la radiación atravesó el objeto de nuestro examen, la física es la misma. Pero a partir del registro, entonces tenemos ya en la cuestión de tecnología digital que navegar en otros procesos. No es lo mismo observar a trasluz una imagen, ver los diferentes tonos de grises, distinguir las granulometrías derivadas de los diferentes tipos de películas, ver las densidades, medirlas con dispositivos meramente ópticos, a las complejidades que lleva ver las mismas imágenes desde un solo plano. Y con la familiaridad que ya tenemos, el hecho de que estemos viendo una imagen de computadora, el hecho de que estemos viendo una imagen por celular, el hecho de que en nuestro centro de trabajo tengamos instrumentos de alta tecnología que ocupan estos dispositivos, por el uso frecuente, por la familiaridad y porque tal vez no son tan importantes algunos aspectos que vamos a considerar de la tecnología digital cuando se trata de observar y evaluar una imagen de un componente crítico, es donde los fundamentos de la imagen digital cambian radicalmente y es donde los técnicos vamos más allá de que porque estoy familiarizado en ver una imagen en el celular y estoy acostumbrado a ver una imagen a través de un iluminador, aquí en México le llamamos negatoscopio, y la similitud que tiene con una pantalla, perdemos de vista algunas partes importantes del procesamiento digital de imágenes. Obviamente, de la mano con esta parte de los fundamentos del procesamiento digital de imágenes, van las normas relativas a las tecnologías digitales y entre ellas está la calificación del o de los sistemas digital, la medición del comportamiento o desempeño del sistema digital, cómo sé que no ha perdido definición, cómo sé que no ha perdido brillantez con la facilidad que tenemos con el software o los controles electrónicos de modificar de una manera, por llamarlo de una manera, espero no verme muy agresivo, una forma indiscriminada de subir y bajar tonos de brillo, de subir y bajar, cambiar las tonalidades de grises, aplicar una serie de filtros sin consultar los requerimientos de imagen digital, sin consultar qué debo estar evaluando, qué tipo de monitor, qué tipo de pantalla, qué tipo de... Todo lo que los nuevos documentos están exigiendo. Y eso implica que nosotros, técnicos que estábamos familiarizados con la radiografía tradicional,
de repente tengamos que aprender y desarrollar otras cuestiones. Y entre ellos están las habilidades computacionales. Muchas veces hablo por un servidor que fue uno de los que costó trabajo empezar a trabajar en las tecnologías de computadora, en las cuestiones computacionales. Ahora, si vamos aún para la inspección visual con tanta tecnología, debemos comprender, tener habilidades, manejo, aunque es más frecuente el uso de equipo de cómputo. Yo no sé cuántos de nosotros que nos desempeñamos en las tecnologías, en los ensayos no destructivos, desde la forma tradicional donde registrábamos todo a mano, y cuando a medida que surgen las tecnologías, compramos una computadora, pero lo que ha pasado en la mayor parte, a no ser que seas un ingeniero en sistemas computacionales, a no ser que tengas una licenciatura en sistemas, en software o en hardware, difícilmente hemos tenido los técnicos en ensayos no destructivos un entrenamiento formal de lo que son los sistemas operativos, qué es una pantalla, cuál es la diferencia, por qué veíamos la diferencia entre una pantalla de televisión análoga y ahora tenemos unas pantallas. Buscamos en las pantallas la mayor resolución y muchas veces pagamos solamente por la marca, y aunque pagamos un equipo para entretenimiento de última tecnología, muchas veces no comprendemos ni siquiera lo que estamos teniendo, porque no hemos tenido la formación en el procesamiento digital de imagen, y muchas veces nos sucede aún con nuestros dispositivos móviles, que tienen tanta tecnología que solamente la seguimos ocupando de la manera tradicional para hacer llamadas o recibir mensajes. Por lo menos los de mi generación. Yo sé que los millennials ahorita están diciendo, seguramente el que está hablando es un abuelito, y tienen toda la razón. Ok, entonces debemos desarrollar habilidades computacionales. ¿Y eso qué nos lleva? A una interfaz de usuario, es decir, interactuar con la obtención de la imagen, con el arreglo radiográfico que ya aprendimos a hacer, modificar sustancialmente la manera de nuestros tiempos de exposición, se manejan de una manera diferente. Muchas veces, en el caso de la radiografía computarizada, que es una tecnología la que tiene más similitud con la película radiográfica, pero el comportamiento y la forma de obtención de la imagen, y aunque también se emplea pantallas intensificadoras de plomo para algunas aplicaciones, sin embargo, dependiendo del tipo de energía, dependiendo del tipo de material, dependiendo de la interacción con todo este sistema digital, puede ser que a lo mejor por costumbre y porque tengo los cassettes y porque se adaptan los mismos cassettes de la película tradicional a la placa fotoestimulable, y me resisto a quitar las pantallas de plomo sin comprender cómo interactúa, cómo interactúa la nueva tecnología de la fotoestimulación con las pantallas de plomo. Y todo eso, que es una familiaridad, entonces, si no fundamentamos, si no centramos bien en esas tecnologías, entonces estamos, por la familiaridad que tenemos en la observación de imágenes, pero podemos incurrir en perder detalles, no comprender el desgaste que están teniendo las tecnologías, una gran inversión por un mal manejo. Entonces, desarrollar, hay gente tenemos algunas personas que se han sentido defraudadas porque migraron de un sistema de película tradicional a uno de radiografía computarizada, y por no recibir el entrenamiento previo al manejo de las placas fotoestimulables,
No desconozco el motivo por el cual, solamente que entramos ya al rescate. No les indicaron los cuidados del manejo de las placas y una gran inversión se vio dañada porque un entrenamiento de unas 8, 10 o 12 horas, o inclusive hasta con menos 4 en el manejo de las placas, hubiera ahorrado una gran pérdida de la inversión, tan solo por no conocer el manejo adecuado de las nuevas tecnologías. Entonces, es por ello las inquietudes de este webinar. Y vamos a ver qué es la radiografía computarizada, los principios fundamentales. Nuevamente, el propósito es una semblanza de las tecnologías, ver su similitud o diferencias radicales con la película y enfocarnos en los requisitos de entrenamiento, porque nos hemos topado en la industria nuevamente un entrenamiento única y exclusivamente del manejo. Oye, pero que vas a necesitar que un patrón para verificar tu monitor. Ah, ¿y eso dónde está? ¿Y eso por qué es? Oye, ¿cómo aseguras que tienes una buena calidad de imagen? No, pues se ve bien y por eso está el software, le puedo manejar los tonos de grises hasta que vea una imagen correcta. Y es válido y es parte de y es parte de los avances tecnológicos, pero eso no quiere decir que se puede hacer de una manera sin de caer en el riesgo de omitir discontinuidades pequeñas por un procesamiento de imagen equivocado. En este caso, la radiografía computarizada, por sus siglas en inglés CR, en español sería al revés, RC, es un proceso de imágenes digitales que utiliza una placa especial de imágenes que emplea fósforos de almacenamiento. Normalmente es una capa se me fue el nombre, de sulfato de fósforo, sulfato de bario con algunas otras características. ¿Y cómo interactúan? Bueno, esta capa, una de las características que tiene el fósforo, de ahí de su nombre, es que los rayos X que penetran en el espécimen de prueba, al impactar esta placa de fósforo, esta capa de cristales de fósforo con las sales diferencias, no voy a caer en detalles para no incurrir en detalles de marcas, pero al ser excitados por la radiación, quedan esta capa de fósforo en un estado de excitación, lo que es el análogo en la película tradicional de cuando los rayos X impactaban los bromuros de plata y se creaba la imagen latente, la imagen que una vez que se llevaba al proceso de revelado nos daban ya la imagen radiográfica. Bueno, esta es una etapa similar. Cuando los rayos X atraviesan la imagen, llegan a la placa de almacenamiento, dependiendo de la cantidad de radiación que está recibiendo esta capa de fósforo, va a dejar a los electrones en un estado de excitación, dicen ahí la literatura, metaestable, y lo que de alguna manera se tiene una imagen latente. Durante el proceso de lectura, que es muy similar al introducir una placa radiográfica en un procesador, un revelador de proceso automático, en este caso no es otra cosa más que un escáner muy similar a los que tenemos, aunque tenemos diferentes diseños. Mediante ese escaneo, mediante estos electrones que quedan excitados en esta etapa, al ser excitados por el haz de luz roja que proviene de un láser, hace que la liberación de energía en este estado metaestable se convierta en una luz azul que mediante un tubo fotomultiplicador convierte esa cantidad de energía de luz azul en impulsos eléctricos y mediante todo un procesamiento de conversión análogo digital
crean la imagen, lo convierten a píxeles y posteriormente a una imagen digital en un monitor de computadora. Entonces, después de la exposición, la placa de imágenes se lee electrónicamente y una vez que se lee, se forma la imagen en el monitor, se borra para ser reutilizado en un sistema especial de escáner. Entonces, aquí tenemos ese procesamiento. Este es más o menos el proceso que obtenemos en esta tecnología. Pasa la radiación, la capa de fósforo queda en un estado excitado. Cuando el láser escanea la placa de imagen, se emite la luz donde los rayos X estimulan el fósforo en ese estado de excitación metaestable con esa cantidad. Entonces, esa cantidad de esa estimulación, ese grado de excitación metaestable es proporcional a la radiación recibida y la liberación entonces de esa luz, del convertimiento de esa energía al ser impactado el láser a la placa de fósforo, convierte en luz que es igualmente proporcional a la cantidad de radiación recibida. Entonces, una vez que es convertida ese estado en la luz azul, en el tubo es obtenida esa cantidad de luz en el tubo fotomultiplicador, donde es llevado un convertidor analógico digital, y entonces a cada píxel, es decir, a cada mapeo que se tiene ahí de la imagen, lo que sería el émulo de un grano de bromuro de plata en la película radiográfica, le da cierto valor digital. Dependiendo de ese valor digital va a ser, y obviamente ya con aspectos que tenemos que ver en procesamiento de imágenes, desde lo que es un bit, un byte, escalas de grises, profundidad de bit y cosas como ese tipo, ese valor analógico digital se procesa mediante el software y se le da ese mismo valor en el monitor donde estamos observando la imagen radiográfica de esa placa fotoestimulable. Entonces, esas imágenes se envían a lo que se conoce como una estación de trabajo, que normalmente es un equipo de cómputo con capacidad de procesamiento digital y un monitor, que, valga la redundancia y una disculpa por no haber agregado una fotografía un poquito más actual, que no es un monitor común de computadoras. Los documentos normativos establecen que para observar imágenes radiográficas digitales debe ser un monitor monocromático y con cierta resolución mínima. Entonces, ya de ahí partimos con una interacción. Lo que era que yo podía observar una imagen oscurecida, la veía trasluz, aumentaba la iluminación en mi negatoscopio o en mi iluminador, veía que la densidad o el grado de oscurecimiento estuviera de esa forma, pero al ver una imagen procesada digitalmente, yo ya no tengo esas facilidades, por lo cual tengo que auxiliarme de herramientas que emulen la percepción visual de mi ojo con esas imágenes formadas y ahora procesadas digitalmente. La ventaja del software es que podemos filtrar, podemos medir, podemos procesar, podemos cambiar, podemos hacer muchas cosas y muchas operaciones muy válidas, pero siempre debe haber una primera imagen, que es la imagen original, sin cualquier modificación, porque es en esa imagen original donde se va a evaluar, donde realmente, por eso mencionaba que no sustituye una buena técnica radiográfica. El hecho de que yo pueda procesar, positivar, filtrar, quitar algunas cosas que me interfieren con la detección de discontinuidades, no sustituye a un buen arreglo radiográfico, y considerando
Es más, se le va adicionando las cuestiones, las distorsiones geométricas por el arreglo en sí, más las que por el procesamiento digital de imágenes podamos tener. Y eso nos lleva a un entendimiento y una gran diferencia del entendimiento de la radiografía tradicional de película al procesamiento digital de imágenes. Y ahí tenemos algunas imágenes obtenidas por radiografía computarizada. Obviamente tenemos de la misma manera indicadores de calidad de imagen, más a los adicionales que dependiendo el documento normativo, dependiendo el requerimiento para evaluar la densidad, que ahora como el cambio a tonalidades de grises lo puedo hacer con el software, yo tengo que tener una referencia para ver que estoy teniendo lo que es el equivalente a la densidad. Y para eso tengo que aprender parámetros como la que es la relación señal-ruido, la relación contraste-ruido, porque todo eso tiene que ver con el procesamiento de la imagen obtenida en un medio que va a ser transformado a una imagen digital. Dentro de las placas de imagen también hay desarrolladores y también hay ciertas características. No por el hecho de que tengamos detectores diferentes, aún las placas de imagen, las placas fotoestimulables para radiografía computarizada, tienen ciertas ventajas para alguna combinación de energía radiante y densidad de material y tipo de placa. A los diferentes fabricantes han desarrollado por lo menos 3 tipos de placa fotoestimulable que tienen que ver con la resolución y obviamente está asociado a la cantidad de procesamiento digital de imágenes, obviamente está relacionado al tiempo de exposición. Algunas tecnologías, algunas combinaciones de película fotoestimulable con los diferentes escáneres y con las expectativas de obtener una reducción en el tiempo de exposición muchas veces, si no se tiene la combinación adecuada, si no se tienen los parámetros bien establecidos, el comportamiento de diferentes fabricantes con los diferentes tipos de placa, puede ser que no se vea, por lo menos en tiempos de exposición, alguna mejora sustancial para ciertas calidades de imágenes. Y todo ello es el por qué la tecnología digital amerita un mayor entendimiento de todo lo que es el procesamiento digital de imagen. Esto es alguna fuente de algunos proveedores. Hacen la relación del tipo de energía con las placas, con el tipo de placas para una obtención de imágenes, solamente es como referencia. Ya en los cursos se ven las particularidades de estas equivalencias, qué tipo de placa, dependiendo obviamente también el grado de resolución, el grado de nitidez que se quiera en las diferentes pruebas radiográficas. Nuevamente, esto es solamente una semblanza para poder comprender la complejidad del entrenamiento en estas tecnologías. El segundo método, lo que es la radiografía digital, algunas literaturas, algunos autores la llaman radiografía digital real. ¿Por qué? Porque no hay un interpaso, como es en el caso de la radiografía computarizada, un paso intermedio entre obtención de una imagen latente, aunque sea digital, y nada que tenga que ver con los químicos, para la formación de una imagen digital. Por eso algunos lo llaman radiografía digital directa, algunos lo llaman radiografía digital real, simple y sencillamente porque es el elemento sensor, en este caso el panel plano, donde se obtiene
la cantidad de energía y se procesa a través de los detectores para transformar esa variación de energía que pasa a través de la pieza de prueba, la convierten en señales eléctricas que van a ser transformadas digitalmente. La radiografía digital es solamente una semblanza. Se fue inventado a principios de los años 60 y la primera radiografía digital del mundo se hizo por fluoroscopía. ¿Cuál es una de las ventajas? La imagen es inmediata. El detector es un dispositivo electrónico. El flujo de trabajo, es decir, la secuencia de operaciones, es menos parecido al de una película, lo que no sucedía con la radiografía computarizada, donde hay una placa fotoestimulable que hace el análogo a la película radiográfica y luego la lectura del escáner, que es el análogo a lo que era el proceso de revelado en la película tradicional. Aquí no es ese tipo. El flujo de trabajo se asemeja más a una cámara digital. ¿Qué es lo que hace? Usted no me va a decir que no, si es bien presumido con los selfies. Pero ¿qué es lo que hace? Usted ve una imagen y de inmediato lo puede variar, puede cambiarla, no me gustó, la desecha. Y entonces el flujo de la radiografía digital es más similar a ese tipo de procesamiento. Una de las particularidades y lo que hace su aplicación tal vez no sea tan portátil como la radiografía computarizada, o tal vez no sea lo ideal como la radiografía computarizada, que la placa fotoestimulable, con los cuidados correspondientes y con ciertas y en ciertas posiciones puede ser flexible de tal manera que en algunos casos tiene algunas películas, unas placas fotoestimulables tienen la misma flexibilidad que una placa radiográfica tradicional. Sin embargo, eso no quiere decir que se le trate con esa misma fuerza e intensidad de una placa radiográfica tradicional. A diferencia de ellos, el detector digital es rígido y no es flexible. Pero como contraparte con la placa fotoestimulable, es el detector que tiene la más alta sensibilidad y por lo mismo tiene una excelente calidad de imagen debido al promedio de procesamiento de los cuadros. Hay que recordar que finalmente, aunque se obtenga una imagen procesada digitalmente, el último detector es nuestro sentido de la vista. Y el sentido de la vista está asociado a la capacidad de percepción, a la capacidad de interpretación e inclusive al estado físico del intérprete de imágenes radiográficas, que no necesariamente es el técnico que tomó la radiografía, pero sí un intérprete debe tener todos los conocimientos y mantener ciertas consideraciones de tipo físico para que la percepción que por el estado físico pudiera ser alterada, aunque se tenga un excelente procesamiento digital de imágenes. Y este es un sistema típico en este tipo de radiografía digital. Se pueden dar dos opciones, lo que es un sistema de radiografía digital de radiografía en tiempo real, muy parecido a la fluoroscopía. La gran diferencia entre el sistema de radiografía digital es que al obtenerse la imagen en un panel detector y transformarse de inmediato a una señal de imágenes, la observación no se hace directa a través de la radiación como sucedía con los dispositivos de radioscopía, y que el riesgo principal era la exposición del técnico hacia la observación de la radiografía en tiempo real. En este caso está un sistema de imagen en tiempo real donde el detector y los manipuladores pueden girar las imágenes en tiempo real, o bien simple y sencillamente tomar un detector plano, llevarlo a un lugar de trabajo y tomar una serie de tomas que pueden darle cierta portabilidad, que le dan cierta portabilidad a esta tecnología. El mismo detector plano que se ocupa
El portátil que se observa ahí en el lado derecho de la imagen es muy similar en su principio de operación y funcionamiento al que normalmente se tienen en las cabinas de sistemas estacionarios. ¿Cuáles son los componentes del sistema? Obviamente la fuente de radiación, el manipulador de objetos, sobre todo para el equipo de radiografía en tiempo real, para diferentes posiciones de exposición, el conjunto de detectores digitales, los DDAs, el convertidor analógico a digital, la computadora, el software y el monitor, que a fin de cuentas es el elemento donde nosotros vamos a estar observando todo el procesamiento de la imagen. Entonces, este es el proceso típico de la imagen radiográfica, simple y sencillamente de la fuente, el objeto, viene la conversión directa por medio del panel detector. ¿Por qué? Porque aquí no hay ningún paso intermedio. Este mismo panel, estos detectores de silicio amorfo o de selenio, al ser impactados por las diferentes intensidades de radiación, de inmediato esas diferencias de radiación las transforman en señales digitales que se van a la estación de trabajo, al software, para ser reprocesadas en la formación de una imagen digital, y luego viene el almacenamiento o el compartimiento de información. Entonces, hay dos tipos de detectores en la radiografía digital: el detector indirecto, que contiene una fina película de transistores de fotodiodos en forma de cuadrículas de píxeles. Estos convierten la radiación en luz, y los centelladoras suelen utilizar fósforos de partículas cubiertas con estos oxisulfuros de gadolinio en terbio, y eso hace que se las llevan a la señal eléctrica al convertidor analógico digital para producir un valor de píxeles. Aunque se ve fácil, y toda esta descripción, como ya vimos, no es lo sencillo que es el manejo de estos dispositivos, nos lleva a tener ciertas consideraciones. Las imágenes originales obtenidas en los detectores deben ser calibradas, es decir, corregidas para crear una imagen ideal. ¿Por qué? Porque dependiendo los arreglos, dependiendo el detector, la fuente de radiación, la densidad de los materiales, nuevamente no hay que olvidar que desde la fuente de radiación hasta la parte posterior de nuestro objeto de prueba siguen operando los mismos principios físicos. Pero una vez que pasan de ahí al detector de esto, se obtiene una imagen ideal. Entonces, ahí empezamos como un primer procesamiento de imágenes para esta tecnología. ¿En qué consiste estas correcciones o la calibración? Es el offset o una imagen oscura, en donde el nivel de ruido en ausencia de radiación se caracteriza, y por cuestiones de procesamiento digital se resta de las imágenes originales. En esto de suma y resta de valores de profundidad de bits, valores de escala de grises, y todo eso es lo que se hace en las etapas de filtrado, que para fines de esta tecnología no es un filtrado en sí mismo, es una parte de corrección. La otra parte que se ajusta es en la ganancia, es decir, la falta de uniformidad de píxel a píxel se normaliza, es decir, con los números de rayos X encendidos, y se aplica a las imágenes originales. Como toda buena tecnología, aún usted, si compra una televisión nueva, Ultra H, alta definición, 4K, pantalla curva, aún con todo y lo que usted pagó, sea en dólares o en los pesos mexicanos o en los pesos venezolanos o del país que usted tenga, pues no sé si fortuna o desfortuna, pero le agradecemos su preferencia de estarnos escuchando o participando en estos webinars. Pero
ninguno de nosotros que compramos esos dispositivos nos garantiza que al salir de la fábrica o inclusive sin así haya sido tratada nuestra pantalla con el máximo cuidado y al conectarla no estamos exentos, que tan solo en esa conexión primera, por esa circular de energía eléctrica, puede ser que uno de los LEDs, esos pequeñitos puntos que nos generan la imagen, pueda fallar en ese preciso instante. Es parte de la tecnología digital. Y es por ello que el porcentaje de píxeles defectuosos está presente en todo este procesamiento digital de imagen. Y es por ello que, como técnico en estas tecnologías, necesitamos un conocimiento a profundidad de lo que es tanto la conversión de imagen en el detector como el procesamiento digital al monitor de observación, y que ese mismo fenómeno, esa misma posibilidad de tener píxeles fallados, lo podamos tener ahí a la hora de observar la imagen radiográfica. En la película radiográfica, simple y sencillamente, rayones, el mal manejo de la película, esto también se puede dar. Y en este caso, se necesitan corregir los píxeles defectuosos. Entonces, los píxeles de bajo rendimiento se caracterizan, mapean y corrigen en la imagen original. Obviamente, eso nos va a llevar que en esta tecnología debe haber una frecuencia de calibración. El offset es el punto que se requiere con más frecuencia, se puede realizar con la misma frecuencia que cualquier otra imagen, por lo tanto, normalmente ese tipo de calibraciones no se guardan. Las calibraciones de ganancia duran mucho más, se requieren diferentes condiciones de energía y geometría, etcétera. Usted puede leer la presentación. Y más que de atiborrarlo con información que no es el propósito, para eso están las diferentes ofertas de entrenamiento, y que es el punto en que estamos por centrarnos, es que todo lleva un procesamiento digital. Y ahí tenemos un ejemplo de una imagen sin calibrar y una imagen calibrada. Obviamente la aplicación de controles, software, manejo, yo me puedo volver muy hábil, si así soy como soy hábil en el Photoshop para mejorar la imagen de mi portal, puedo hacerlo, puedo ejercer esa facilidad con el procesamiento de imágenes radiográficas, solamente que hay parámetros que cada tecnología debemos cumplir y que se deben respetar. Entonces, cuando hay píxeles dañados en una radiografía, aquí tenemos diferentes, aquí tenemos solamente un ejemplo. Como son tan pequeños el tamaño de píxeles, y obviamente después en el monitor son muy pequeños los puntos, los LEDs de la resolución de nuestra observación, tenemos que ver con esa facilidad. Obviamente, dentro de esta parte del procesamiento digital de imágenes, está cómo se guardan, si hay archivos con pérdida, cuántos archivos para guardado de imágenes existen, cuáles son los archivos con pérdida, cuáles son los archivos sin pérdida, qué ventajas tienen unos sobre los otros, y todo eso, aunque tal vez estamos familiarizados, aunque tal vez en esta época donde ya inclusive la televisión apagó la señal analógica para procesar señales digitales para entretenimiento, en un entorno industrial cobra mayor relevancia. Y para ello nosotros necesitamos estar plenamente conscientes que necesitamos nuevas formas de evaluar nuestros sistemas, nuevas formas de poder comprobar que nuestro sistema tiene la eficiencia requerido, y para fines solamente un patrón de desempeño para calificar
nuestros sistemas digitales. Este patrón aplica tanto para la radiografía digital como para la radiografía computarizada, y para ello se deben desarrollar procedimientos de desempeño de cada una de las tecnologías. Adicionalmente, esto es tan solo para lo que es el procesamiento de la imagen radiográfica, pero a finales de cuentas, en donde estamos observando las imágenes radiográficas ya no es en un negatoscopio, ya es en un monitor. Este es otro de patrón, este es desarrollado por la Fuerza Aérea y específicamente para la radiografía computarizada. Hay otros patrones diferentes donde nos dan el desempeño. Este es, por ejemplo, específico de una marca de fabricantes. Hay otros patrones de barrenos para poder establecer las curvas de exposición, la relación contraste-ruido, todos los parámetros que las tecnologías nos dan en cuestión de radiografía digital. A final de cuentas, nosotros estamos observando vamos a suponer que no haya habido ninguna falla desde la fuente hasta el objeto, que tengo un panel, que tengo una placa fotoestimulable que están operando al 100%, que mi software de procesamiento de imagen, que mi detector de silicio amorfo está jalando al 100%, no tiene ningún píxel mal. Pero a final de cuentas, aunque todo ese procesamiento cumpla al 100% con toda la calidad y reproduzca fielmente la imagen, yo la voy a observar en un monitor. ¿Y quién me asegura que mi monitor está en óptimas condiciones? Tan solo en la pantalla de la computadora de las cuales les estoy hablando, no me había dado cuenta que ella tiene algunas partes más brillosas que otras. Y eso habla de que están teniendo un deterioro. Puede ser el deterioro normal o puede ser un deterioro anormal originado por un mal manejo, por no respetar las condiciones del fabricante. Entonces, si mi medio de observación ahora ya no es un negatoscopio, en el cual con un luxómetro, con observarlo con un lente de aumento, con quitarle capas de polvo, con quitar el acrílico para quitar el polvo, con reemplazar los focos, ahora yo tengo un monitor. Y aunque estoy familiarizado, porque bueno, aquí no sé allá en sus países de orígenes, pero me han platicado que aquí en la hermosa República Mexicana es el dispositivo que más se observa, sea para trabajo o sea para entretenimiento, pantallas digitales. Entonces, existe un patrón. Algunos documentos normativos piden que este patrón que fue desarrollado para la industria cinematográfica y a petición de evaluar los monitores para diagnóstico, este patrón se desarrolló principalmente para evaluar el desempeño de los monitores para diagnóstico médico. Entonces la Asociación de Ingenieros de Cine y Televisión desarrollaron un patrón para evaluar el desempeño de los monitores. Entonces, como podemos ver, va más allá de lo que involucra la familiaridad de manejar o convivir con las tecnologías digitales. Y bueno, en este caso, con todo esto, ¿a qué nos lleva? Comprendiendo todas estas condiciones, es que los diferentes documentos que requieren entrenamiento primero han establecido entrenamientos específicos y temarios específicos para cada tecnología. Una disculpa por este temario extremadamente corto. Pero, por ejemplo, este es el temario que maneja la norma ANSI ICNT CP 105, edición 2016. Cabe señalar, porque aunque vamos a ver temarios bastante amplios y se los voy a pasar rápidamente, nuevamente, esta es una traducción de su servidor, cualquier comentario en una mala traducción es bienvenido.
cualquier error no fue de OSEN, fue de un servidor que se aventuró a traducir los temarios. Pero cabe señalar que por lo menos ambos documentos, independientemente si vamos a estar trabajando con radiografía tradicional de película o vamos a estar trabajando con radiografía computarizada, es decir, la de placa fotoestimulable, o vamos a trabajar con radiografía digital, es decir, ya sea radiografía digital directa, como le llaman, o radiografía digital real, como le mencionan, para acabar pronto, aquella que se obtiene de los paneles DDAs. Cabe señalar que ambos documentos piden que se tenga el curso introductorio, o sea, para todos los niveles 1, lo que es la física básica de las radiaciones ionizantes. Es decir, si voy a dedicarme a radiografía tradicional de película, debo llevar un curso de principios fundamentales de la radiografía, es decir, cómo se comporta mi sistema radiográfico, mi arreglo radiográfico desde la fuente hasta la parte posterior. Eso lo tenemos en común tanto para la película radiográfica como para las tecnologías digitales para el nivel 1. A partir del nivel 2 ya nos exige este curso de principios físicos de la radiografía, que es en común. Y esto aplica tanto para el esquema que emana del esquema norteamericano en la SNT-1A y el esquema europeo basado en la ISO 9712, solamente que como lo manejan de manera diferente y por cuestiones de tiempo no vamos a ver un poquillo ahí lo de que maneja la ISO TR 25107, que actualmente ya es ISO TC 25107. ¿Ok? Solamente para fines ilustrativos. Entonces, ¿en qué consiste ese curso básico de física de la radiografía? Ese lo tenemos nivel 1, radiografía digital, nivel 1, radiografía tradicional, nivel 1, radiografía computarizada y nivel 1, tomografía computarizada, que son las técnicas que el método de radiografía industrial abarca de acuerdo a la práctica recomendada o al esquema de la ASNT. Y eso es lo básico, la introducción, la historia de descubrimiento de los materiales radioactivos, la definición de radiografía, protección radiológica, el porqué, repaso de matemáticas básicas, exponentes, raíz cuadrada, etcétera. La segunda parte de este curso de repaso, todavía no caemos a la parte digital, está este curso básico de radiografía, que repito, es para todos los niveles 1, las propiedades fundamentales de materia, elementos y átomos, moléculas, compuestos, partículas atómicas, estructura atómica, número y masa atómica, isótopo versus radioisótopos, las cuestiones de materiales radioactivos, la producción, lo que es la activación neutrónica, la fisión nuclear, etcétera. Todo lo que usted está observando, todo esto es una traducción de la CP105. La parte de tipos de radiación, la radiación de partículas, las propiedades alfa, beta, neutrones, la radiación electromagnética, la producción de rayos X, la producción de rayos gamma, las diferentes energías, todo lo que en la radiografía tradicional. Voy a avanzar de una manera más rápida y ya el tiempo se me está yendo. La parte que todo vemos en un buen curso de radiografía tradicional, la interacción de la radiación con la materia, los dispositivos de exposición, las características de los radioisótopos, las fuentes de radiación, la revisión de los principios de seguridad, todo lo que como POEs estamos obligados a conocer. Y una vez que transitamos por ese martirio que para aquellos fanáticos de la tecnología digital que pensaban que se iba a eliminar, la mala noticia es que no, que prevalece ese pequeño tormento del conocimiento de la teoría radiográfica básica. Y después entramos en materia y es aquí donde viene la parte especializada
del procesamiento digital de imágenes. Es aquí, en estos bloques, donde ya no se trata solamente de que tengo 20 años de experiencia. Si tengo 20 años de experiencia con la película radiográfica tradicional, lo que sí yo puedo justificar, lo que sí puedo, previamente comprobación que se cumplieron con los requisitos, es ya no volver a tomar esa parte de la teoría básica de la radiografía para migrar a la tecnología digital. Pero a partir de ahí, en las siguientes 3 técnicas, las que establece la práctica recomendada, ya debo enfocarme de una manera específica a la tecnología que voy a estar empleando y de ahí la diversidad. Algunas serán temas comunes que aplican a ambas tecnologías. Por ejemplo, el procesamiento digital de imágenes es lo mismo para la radiografía digital que para la radiografía computarizada, que una parte para la tomografía computarizada. ¿Por qué una parte? Porque en tomografía computarizada se ocupan también algo que en radiografía digital y radiografía computarizada solamente llegamos hasta los píxeles, es decir, elementos de imagen en 2 dimensiones. Para la tomografía computarizada está ahí el término voxeles, que van ahí, que son elementos de imagen tridimensionales. Entonces, algunos temas pudieran ser muy similares en las diferentes tecnologías, otros son muy específicos por la obtención de estos típicos. Y este es específico para radiografía digital nivel 1. ¿Cuál es la visión general de la radiografía digital? Alguna de esta visión pudiera explicarse las diferentes tecnologías que existentes y enfocándose específicamente a la obtención de la imagen radiográfica a través de los DDAs. Y ahí vemos la visión general de la radiografía digital, que es la radiografía digital, que son las imágenes digitales, que es el concepto de bits, bytes, píxeles, voxeles, los formatos y compresión de archivos de imágenes, cómo se obtiene y cuándo ocupar la compresión, cuándo sí, cuándo no, la visión general de un sistema de radiografía digital a más detalle de la embarrada que un servidor. Bueno, así le decimos en México cuando es algo extremadamente rápido. Del sistema de radiografía digital, la capacidad del sistema de radiografía digital, las etapas del procedimiento de película con respecto a las diferentes etapas, la comparativa con la radiografía digital y los aspectos de costos y los aspectos ambientales. Nuevamente, no es algo que un servidor, es solamente la traducción de la CP105 para nivel 1. El punto 2 del curso de técnica básica de radiografía digital son los componentes del sistema de radiografía digital, el detector o detectores empleados en las instalaciones radiográficas y los procedimientos operativos para el uso del equipo. Los indicadores de fidelidad de la imagen, es decir, la caracterización del sistema. ¿Por qué? Porque ya no solamente tengo la interacción de la imagen con mi medio de registro, sino ya estoy agregando mayores indefiniciones que por la naturaleza del sistema está obteniendo. Yo ya no tengo forma de medir la densidad a través de un instrumento óptico en una imagen digital, pero entonces tengo que ver una manera donde esa percepción que yo tenía en una imagen analógica sea la misma percepción en oscurecimiento, en ennegrecimiento de la imagen digital, y para ello tenemos los diferentes indicadores de calidad de imagen que algunos de ellos emplean de la misma forma para evaluar la calidad del sistema, otros para verificar el desempeño del sistema. Y eso tiene que ver con los indicadores de calidad de imágenes tipo barreno, tipo alambre, los escantillones de par de línea, los patrones phantoms que vimos anteriormente para evaluar el desempeño del sistema,
los indicadores de referencia de calidad, los RQIs, que en ciertos documentos los permite, los patrones de ajuste de televisión. ¿Para qué? Para los monitores. Los aspectos referentes al detector, la sensibilidad a la dispersión, que es la tolerancia a la exposición a la radiación, la portabilidad, el manejo del detector. ¿Por qué? Porque el hecho de que, por ejemplo, a lo mejor me estoy ahorrando una gran cantidad de dinero al no comprar consumibles con la radiografía tradicional. Pero si yo no aprendo y le enseño a mis técnicos a manejar el detector, puede dañarse, y aunque por el tipo de dispositivo tiene una vida útil estimada entre 6 y 10 años, dicen los diversos fabricantes, algunos se tienen que reemplazar con más frecuencias. Entonces, todo ello implica el aprendizaje específico, las hojas técnicas de los detectores y su interpretación. Para radiografía digital nivel 2, se tienen el repaso de conceptos de radiación ionizante, las fuentes de radiación, los aspectos de seguridad. En este caso, reforzar la comparativa de la radiografía con la película, en este caso es radiografía digital, perdonen ahí por el error de dedo. La introducción a la tecnología digital, definiciones y terminología, un poco más a profundidad que para el nivel 1, la cuestión de imágenes digitales, a los bits, bytes, píxeles, voxeles, formatos de archivos y sus particularidades de compresión, las ventajas y limitaciones. Y viene ahí la parte específica, ya de una forma no solo de conocer cómo operarlos para detectar, sino que recuerden que el nivel 2 tiene, no ha cambiado las competencias para el nivel 1, sean en los diferentes métodos, sean en las diferentes tecnologías. Siguen manteniéndose la competencia del nivel 1, aprender a obtener, interpretar resultados de pruebas, hacer calibraciones específicas, etcétera, etcétera. Pero para el nivel 2 ya está el desempeño, alcances y limitaciones, la interpretación de resultados con respecto a códigos, normas y especificaciones, el conocer las diferentes formas de monitoreo del proceso del sistema, y todo eso es lo que tiene que ver esta parte del temario. Nuevamente, a donde trato de enfocarnos es que va más allá de un manejo de un sistema nuevo, va más allá de la familiaridad de que voy a migrar de un sistema de película tradicional a un sistema, y como ahora lo observo en la computadora y puedo manejar con el mouse, puedo hacerlo de manera indiscriminada. No es así. Debe cumplir, debo verificar el desempeño de mi monitor, debo verificar mi desempeño de computación, las técnicas básicas de radiografía. Lo que les mencionaba, el hecho de que yo tengo un dispositivo que me permite manipular las imágenes radiográficas no me quita la responsabilidad de tener una buena técnica radiográfica. Y eso tiene que ver con la obtención de imágenes, con el procesado de la imagen digital, con imágenes mejoradas, las indicaciones falsas y anomalías, lo que se traduce de una manera equivocada del idioma inglés como los artifacts, así como lo hay en la película tradicional por el mal manejo o por el mal almacenaje y otras consideraciones, también se pueden presentar en las tecnologías digitales. Las características de la imagen de pantalla, definición de la imagen, técnicas de filtrado, relación señal-ruido, ajustes de escala de grises, etcétera, indicadores de calidad de imagen, la visualización de imagen en las condiciones, los requisitos de los monitores, la iluminación de fondo. ¿Por qué? Porque nuevamente tiene que interactuar la percepción del operador, la colocación del indicador de calidad de imagen, tanto para evaluar la calidad de imagen radiográfica
como para la verificación de la funcionalidad del sistema, para la evaluación de la relación contraste-ruido, la identificación de la imagen, los marcadores de localización y la evaluación de las imágenes radiográficas. Todo lo que vemos ahí, bueno, en este caso, perdónenme por el software, no es un gol, pero es un temario que tuvimos que desarrollar para un equipo en particular. Aquí bórrenle como que no vieron la parte que donde diga software, lo demás, bueno, fue a petición de un cliente, perdón, de la omisión de su servidor. Y el protocolo DICONDE, en el caso del esquema europeo, además del protocolo DICONDE, permite el protocolo RAW, que es muy específico de algunos fabricantes, y otros protocolos de tipo europeo, como el iSync, es un software desarrollado en Alemania para la observación de imágenes digitales. Entonces, luego las técnicas de aplicación, hay técnicas de vistas múltiples, parámetros de variación por espesor, alargamiento y proyección. Aquí, en este caso de la radiografía digital con paneles rígidos, se incrementa sustancialmente la proyección geométrica, porque no siempre se puede mantener pegado el panel a la pieza radiográfica. Entonces, el alargamiento es un factor que se adiciona a lo que difícilmente teníamos en la película radiográfica. Y obviamente todo esto, que una buena o mala traducción, la parte de evaluación de fundiciones, la parte de evaluación de soldaduras, las imágenes desarrolladas digitalmente para evaluación de fundiciones, los códigos, normas y especificaciones para la radiografía y las normas para radiografía digital. En el caso de los sistemas computarizados, nuevamente, no se evita el curso para los niveles 1 del curso básico de radiografía, pero después, como es un proceso diferente al de la radiografía digital, el conocimiento va más enfocado al sistema en desarrollo, lo que es la visión general de la radiografía, lo que es la luminiscencia fotoestimulable, la comparación en específico. En este caso ya no es con la radiografía digital, sino con la radiografía computarizada con respecto a la película radiográfica. El procesamiento de imágenes es muy similar al de radiografía digital. Los componentes de sistema, que hay variantes, en este caso se añade la placa de obtención de imagen y los dispositivos de lectura, que muchas veces una intercambiabilidad o una falta de compensación o no conocer algunas cuestiones de estos dispositivos hacen que no se tenga el rendimiento esperado. Obviamente los monitores y las computadoras. Y las técnicas básicas de radiografía computarizada, nuevamente, no nos evitamos la adquisición de la imagen, los indicadores de calidad de imagen, la presentación en pantalla, las optimizaciones, el almacenamiento de las imágenes, el procesamiento digital de imágenes, las imágenes mejoradas, la relación señal-ruido, indicaciones falsas y anomalías. Y luego viene para el nivel 2 el curso avanzado de radiografía computarizada. Y ahí tenemos los temas, obviamente por cuestiones de tiempo, ya se me fue el tiempo. Gracias por su paciencia. Y seguimos avanzando. Nuevamente los requisitos, las observaciones, evaluación de imágenes de radiografía, lo que son los valores de píxel, el IQI, cómo mitigo las indicaciones falsas, cómo evalúo el desempeño de mi sistema, me estoy apegando a las especificaciones, cómo almaceno y transmito las imágenes. Hasta aquí, bueno, voy a ir viendo las imágenes, ya no voy a ir leyéndolas, solamente para que nos demos cuenta que hay una gran distancia, aunque tenga yo
15, 20 años de observación de películas radiográficas en el conocimiento del procesamiento digital de imágenes, que va más allá de la familiaridad que tengo de las radiografías, con lo que tengo que saber, uno, para asegurarme que estoy teniendo el nivel de sensibilidad requerido. Dos, que mi sistema es capaz de observar las discontinuidades, el tamaño e importancia, relevancia que yo quiero que tenga. Tres, que el sistema es adecuado para lo que estoy buscando y que tengo las calificaciones y que cómo puedo ir evaluando el desempeño de cada uno de los componentes y el contacto con la nueva normatividad emergente de todo esto que hemos venido platicando a todo lo largo. Voy a cortar aquí y voy a voy a abrir el chat y vamos a empezar a ver. Recuerden, el webinar es solamente para ver los requisitos. ¿De dónde nace la inquietud? De algunas concepciones equivocadas que se tenían con base al entrenamiento. Así es que, si alguno tiene alguna pregunta, si me pueden apoyar, el personal que gentilmente nos apoya en ir abriendo micrófonos y a tratar de ir clarificando algunos conceptos. Sí, sí, claro, muy buenas tardes, hijo Marcelino. Aquí Buenas tardes. lo apoyaremos con algunas preguntas. Ok, Edward. Por ejemplo, preguntan, ¿cuál sería el indicador de calidad en cuestión de la densidad de imagen en la radiografía computarizada? Normalmente es el indicador de doble alambre. Eso tendría que ver si el sistema, había que consultar el ACTM 2445 o 46 para el tipo de sistema, pero normalmente es el indicador de alambre de doble hilo, perdón, el que hace esa función. Ok. David Plata. David Plata nos pregunta, ¿cuál es realmente la utilidad de las películas de fósforo y cuántas imágenes se pueden tomar? Bueno, la utilidad es que son reutilizables siempre y cuando se observen los cuidados. El hecho de que sea una placa flexible, el hecho que sea una placa con cierta robustez o cierto manejo duro, no nos exime de tratarla adecuadamente y obviamente hay un proceso automatizado de intensidad de radiación que recibe, la lectura a través del escáner y luego el limpiado. Hay cuidados, las placas fotoestimulables son muy sensibles a la luz blanca. Entonces, como es la luz blanca con la que se borra, si por alguna razón nuestras placas estuvieron más de lo requerido bajo la luz blanca, va a costar un poco de más trabajo eliminar esas interferencias mediante el escáner, varias rutinas de borrado, lo que reduce la vida útil. En teoría, una placa fotoestimulable aplicada dentro de los parámetros, cuidados, limpieza, almacenaje, normalmente se recomienda un almacenaje de forma vertical para evitar daño con los cristales. Con todo eso, una placa y las intensidades de radiaciones, con todo eso, cientos de veces se puede utilizar una placa fotoestimulable. Obviamente depende del cuidado y obviamente es parte de lo que se ve en el entrenamiento. Ok.
Alfredo nos pregunta, dice, tenemos películas de fósforo. Ujú. ¿Por qué cuando realizamos radiografía, al obtener la imagen, se muestran marcas como rayas blancas? Ok, esa es parte, ahí hay varias formas de evaluar. Esas rayas blancas, si son horizontales o son verticales, ahí hay parte del desempeño que debemos cuidar. Esas marcas pueden ser desde rayones por una limpieza inadecuada de las placas, puede ser porque aunque tienen cierta resistencia física las placas fotoestimulables, hay que recordar que el procesamiento de obtención de imagen y posteriormente la lectura pueden dañarse los cristales de fósforo, pueden ser rutinas de limpieza no adecuadas, no falta de cuidado, el rayado, el no emplear el limpiador adecuado, no seguir el patrón, no se trata de limpiar como si estuviéramos frotando trastes o, bueno, en algunas, perdón por la palabrita, aquí en México se le decimos así a los implementos de cocina, me han comentado que en algunos países de Sudamérica esa es una palabra no apropiada, perdónenme por él. Perdónenme por el término, pero cuando estamos limpiando implementos de cocina o como si estuviéramos lavando el automóvil, es parte de otra parte de las líneas, las rayas blancas pueden ser mal funcionamiento del escáner o suciedad. Varias fuentes. Entonces, habría que ir evaluando cuáles son las prácticas. Entonces, si hay un entrenamiento correcto del manejo, si hay patrones para verificar el desempeño del sistema, se pueden ir descartando. Incluso hay algunos sistemas donde hay interferencia eléctrica, donde puede generar ese tipo de rayas. Habría que verlas para poder, pero son las posibles causas. Excelente. Fernando Contreras nos pregunta, ¿cómo sería la relación del tiempo de exposición a la radiación con respecto a la película en este método? ¿En cuál de los dos? ¿Computarizada o digital? Bueno, la idea, la teoría y bien aplicados los conceptos, el tiempo de exposición es mucho más rápido. La mala noticia es que hay que experimentarlo. Por ello los indicadores, por ello todo lo que se observa dentro de los cursos. Un ejemplo, no siempre, hablando de computarizada, en el caso de digital normalmente no se emplean pantallas de plomo, pero en el caso de computarizada, en algunos casos se recomiendan, en algunos casos es benéfico, en otros casos no es benéfico, por el proceso de adquisición de imagen que es ¿cuál es el propósito en la película radiográfica? Es intensificar, tiene los dos aspectos, filtrar un efecto de filtrado y otro efecto reforzador en la película tradicional. En el caso de las digitales, esta parte del reforzado de imagen no necesariamente es benéfico en una placa fotoestimulable porque añade radiación a a un panel donde ya quedó ahí una capa estimulada en una forma con respecto a la radiación recibida. No necesariamente una más radiación le añade mayor definición o mayor. Aquí la buena y mala noticia es que es importante seguir lo que dicen los fabricantes, pero mucho de esto es experimentación. Esa es la mala noticia. Obviamente, con piezas o parámetros conocidos para poder comparar con las diferentes tecnologías, pero sí hay diversidad y sí, en teoría, una de las ventajas
es que se reducen sustancialmente los tiempos de exposición cuando se aplican correctamente. Cuando se tiene el desconocimiento o mal manejo, deterioro de las placas, deterioro de los paneles detectores, por mal manejo, por golpeo, yo sé que todo se da involuntario. En México abunda el suicidio tecnológico. En los países de Centro y Sudamérica yo sé que no, pero ¿cuál es el suicidio tecnológico? En que todos los equipos se descomponen por sí mismos, ya no quieren vivir, se descomponen en automático, por eso hay suicidio tecnológico, porque nadie los descompone. Eso pasa en México, yo sé que en otros países no. Por eso el suicidio tecnológico es un mal que tenemos aquí en México. Pero entonces cuando no se comprenden o no se especifican o no se tienen los cuidados del manejo de cada una de las tecnologías, entonces pueden ser objetos de que se alarguen los tiempos de exposición. En algún cliente nos tocó ver que tenían ahí una persona que era muy diligente para limpiar, pero le explicaron demasiado tarde cómo debía limpiarse correctamente las placas y en lugar de un beneficio, dañó una gran cantidad de materiales. Y eso derivó en exposiciones más largas y resultados no obtenidos. Ya después del entrenamiento se corrigieron algunas cosas. Ok. Bien. Me pregunta aquí el ingeniero Eduardo, dice, ¿es necesario utilizar las pantallas intensificadoras de plomo para los fósforos? No necesariamente. Nuevamente está relacionada con la pregunta anterior. Ahí hay materiales donde sí les favorece, hay materiales donde adicionales a las pantallas intensificadoras de plomo, probablemente para un mejoramiento de la imagen, se tenga que agregar una pantalla a manera de filtro de cobre, sobre todo en la pantalla frontal. En algunos otros casos, las pantallas de plomo tienen un efecto completamente adverso. Tiene que ver mucho con el tipo de material, fuente de radiación, estructura del material, los parámetros que ya conocemos en la radiografía. La buena noticia es que por la rapidez de obtención de este tipo de imágenes, la experimentación nos da un gran amplio nivel de éxito en relativamente corto tiempo. La mala noticia es que hay muchos aspectos que sí se tendrá que hacer con cierto nivel de experimentación. Está bien. Nos pregunta David Plata, ¿la radiografía computarizada tomada con un indicador de calidad de imagen de hilo 1B es válida? Aquí hay que evaluar normalmente los requerimientos de sensibilidad radiográfica en cuestión de los indicadores de calidad de imagen tradicionales no varía. El nivel de sensibilidad se sigue manteniendo, sea de hilos o sea de barrenos. Lo único que se añade para este tipo de tecnologías es el indicador de doble alambre, porque como un indicador de un valor adecuado de densidad, en este caso por la relación contraste-ruido. Entonces, entonces, son dos indicadores de calidad de imágenes con dos funciones diferentes. Uno, el que prevalece para la calidad de imagen de manera tradicional prevalece en ambas tecnologías. El único que se agrega para poder evaluar la densidad radiográfica sin incurrir en una manipulación excesiva de las bondades del software o del equipo de obtención radiográfica, es ese indicador que tiene una función diferente y por consiguiente una colocación diferente, pero sigue preservándose para niveles de calidad radiográfica los indicadores de calidad radiográfica de manera tradicional.
No sé si quedó contestada o ejercí mi primera habilidad, que dejarlos más confundidos que con respuestas, como es mi principal habilidad. Está bien, Inge. Bien, O, con esta ha sido del momento la última pregunta que tenemos aquí en el chat. pues, no sé, alguna otra pregunta por medio del audio o alguna inquietud. Si ya no es así, pues no nos queda más que agradecerle su paciencia. Esperamos poder haber aportado algo a este grandioso mundo de los ensayos no destructivos y sobre todo puntualizar en la capacidad de un entrenamiento adecuado al sistema que vamos a manejar. La familiaridad, como lo he venido narrando a lo largo de la exposición, con la familiaridad que tenemos con la interpretación de imágenes radiográficas, hay que dedicarle su parte al aspecto digital de procesamiento, manejo de archivos, protocolos y sobre todo la parte de desempeño de cada uno de ellos. Aquí hay una pregunta que dice: ¿cuál es la vida útil de los paneles DDA? En teoría, debería ser de entre 6 y 10 años, dependiendo los diferentes los diferentes fabricantes. Nuevamente ahí dependen mucho de la dosis de radiación. Si se le da más dosis de radiación de la que especifica el fabricante, se va a ver sustancialmente reducido la vida útil. Es una pregunta que viene al chat y que no vi. Pues por mi parte, Edward y Marco, no sé si tengan algún comentario adicional. Nuevamente agradecerles su preferencia, su paciencia y la atención a este webinar. Muchas gracias, Inge, Marcelino. Marco, ¿deseas agregar algo? Si no es así, pues un gusto en saludarle a todos en el país o ciudad donde se encuentre. Es un gusto poder estado. Está bien. Bueno, pues muchas Gracias. gracias a todos. Gracias, Edward, por tu apoyo Aquí andamos, Inge. y seguimos en contacto. Me desconecto, abandono la sala. Que tengan un excelente día. Gracias igualmente, señor.